Muy bien. Bueno, decía, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la comunión con Dios y, y una pregunta que tal vez todos nos hemos hecho es que ¿cuál es el siguiente paso a seguir después de aceptar a Cristo, ¿no? Después de, de creer en el Evangelio y en lo que Jesús hizo, ¿no? De seguro muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo en el campamento, ¿no? Y si nos hemos preguntado, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer, no? Y cuando creemos en Jesús nuestro Salvador, creo que debería ser un anhelo para nosotros el poder conocerlo más, el poder saber cuáles son los atributos de Dios, cuáles son sus planes, sus promesas, conocerlo más, ¿no? Y bueno, esto sí es posible por medio de la comunión con Dios. Y, y bueno, me gustaría que busquemos un versículo. Hoy vamos a buscar muchos versículos, entonces si pueden tener su Biblia a la mano, ¿no? Juan 14:6. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador para que esté con ustedes siempre. Y bueno, si bien sabemos, no, este consolador es el Espíritu Santo y recordemos que todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo. En el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y está en nosotros. Entonces, tener comunión con Dios es mantener un vínculo entre nosotros, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es tener comunión con Dios, ¿no? Una relación personal, ¿no? Y bueno, sabemos que para mantenernos saludables físicamente es necesario hacer ejercicio, tener una correcta alimentación, ¿no? Y es similar o es lo mismo que pasa con nuestra vida espiritual. Necesitamos una alimentación de la palabra de Dios y un tiempo a solas para poder crecer espiritualmente, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes es hoy, si sienten la necesidad de mantener esta comunión con Dios, o si tal vez en algún momento ustedes han dicho, pues bueno, yo quiero realmente tener una comunión con Dios y voy a empezar, no sé, leyendo la Biblia o leyendo unos versículos. Bueno, y si no, pues entonces espero que ese sea el desafío del día de hoy, ¿no? A ver, siguiente diapositiva. Ya. No es suficiente tener una comunión con nuestros hermanos en la iglesia, si bien es cierto, tal vez muchos de nosotros vamos a una iglesia, ¿no? Pero esto no es suficiente, tampoco es suficiente escuchar alabanzas o tal vez reflexiones o prédicas que encontramos en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, ¿no? Dios quiere mantener una comunicación directa, íntima y especial contigo. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él se interesa por ti, porque Él quiere que le conozcas más y porque Él quiere que crezcas espiritualmente, ¿no? Y más adelante vamos a ver que esto también es importante para nuestro servicio, ¿no? Todos acá tenemos un vínculo en común que es campamento, ¿no? Servir en el campamento. Entonces, por esas y muchas otras razones es necesario tener una comunión con Dios, ¿no? Una comunión personal, porque podemos escuchar prédicas en Facebook, tal vez podemos ir a la iglesia, ¿no? Pero ya está bien, ¿no? De aquí aprendemos mucho de Dios, ¿no? Pero en una relación personal podemos abrir nuestro corazón, podemos hablar directamente con Dios, podemos escuchar directamente lo que Él tiene que decirnos para nosotros, ¿no? Y bueno, tú puedes comenzar orando para fortalecer tu comunión, ya que algunas veces nos puede costar un poco mantener una relación con Dios. Y muchas veces esto se trata también de tener una disciplina, ¿no? De poder decir, bueno, y bueno, esto vamos a verlo ahorita, más adelante. Es una disciplina de poder decir, bueno, a diario voy a buscar al Señor, voy a tratar de leer tantos versículos, voy a tratar de aplicarlo en mi vida, ¿no? También a veces se trata de una disciplina, como un deportista, ¿no? No es que dice, bueno, hoy voy a ser un atleta y desde ahorita puede todo, ¿no? Sino que es un proceso, ¿no? Vamos de a poco, tal vez le cuesta a ese atleta levantarse, no sé, al quinto día porque no se le duele todo, ¿no? Entonces es un proceso y es también lo que pasa con nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces para eso vamos a ver estrategias para desarrollar una comunión con Dios, ¿no? Y bueno, en primer lugar, no sé si ahí pueden ir buscando tal vez Rebequita y Cali, lo que dice Cali, tal vez Josué 1:8 y Rebeca lo que está en Salmo 119 del 9 al 11, ¿no? Entonces, en primer lugar dice que debemos cultivar un hambre por las escrituras, meditar en ellas
y ya que aquí podemos estar seguros de descubrir la verdad acerca de nuestro Dios y lo que significa estar en relación con Él. Entonces, Cali, si tienes el versículo, puedes leerlo, ¿ya? O Rebequita, cualquiera de las dos que lo tenga primero puede leerlo, ¿ya? Tengo Salmo 119. Ya, dale, amiga. Ya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? ¿No? Me gusta mucho por la parte que dice, mi corazón ha guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, esa es una parte esencial de la Biblia, ¿no? Yo diría que es una de las más importantes, ¿no? Guardamos la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere con nuestra vida, qué es lo que quiere que no hagamos y podamos llevar, tratar de no cometer tantos pecados, tal vez como lo hacíamos antes cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, por eso también debemos de cultivar un hambre por la escritura, ¿no? No solo por conocerle, sino también por saber, bueno, qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, Calicita, si tienes Josué 1:8. Sí, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperas y tendrás éxito. Uh-huh. Bueno, gracias, Calicita. Entonces, bueno, vamos a ver el segundo punto, ¿no? El segundo punto dice, participe de la cena del Señor en forma regular, porque este es el medio normal de la gracia de Dios para nosotros. Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis, ya tal vez mientras, Nicole, puedes buscar 1 Corintios 11 del 23 al 26, ¿ya? Entonces, bueno, recordar que la cena del Señor es el pan y el vino que vemos en la iglesia, ¿no? Que son los símbolos para recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Para poder tener acceso al Padre, ¿no? Y bueno, también debemos saber que si de la cena del Señor podemos participar los que hemos sido bautizados, ¿no? Pero no solamente, bueno, yo soy bautizado y puedo ir a la iglesia y puedo cenar y listo, ¿no? También debemos saber que es algo importante, ¿no? Para nosotros poder estar a cuentas con Dios en nuestra vida, ¿no? Tal vez si hemos hecho algo contra alguien, no poder ajustar nuestra cuenta con esa persona, ¿no? Si alguien tal vez nos hizo algo malo, poder, bueno, perdonarnos. Y no es solamente ir y cenar, sino también tratar de estar a cuentas con el Señor, ¿no? Entonces, Nicole, si tienes el versículo, puedes leerlo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, porque el Señor Jesús, la noche en que yo fui entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, bueno, acá nos explica, ¿no? Lo que justo les estaba diciendo, ¿no? Es recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, también debemos verlo como un regalo, como un privilegio poder hacer esto. Y bueno, en tercer lugar dice, busque oportunidades con el fin de servir a los más necesitados y a los más vulnerables. Tal vez, Eriquita, si puedes buscar Mateo 25 del 35 al 40. Y si tienes, lo lees ya. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán,
los justos. Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. A mí me gusta mucho este versículo porque me da a entender que todo lo que hacemos es un servicio para Jesús. Todo lo que hacemos lo hacemos para Jesús. Y no es solo lo que hacemos en la iglesia, no es solo lo que hacemos en campamento. Incluso lo que haces dentro de tu casa, Dios lo ve como un servicio, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad, una manera también de conocer a Jesús es a través del servicio, ¿no? Porque todo lo que hacemos además es como hacerlo para Jesús, ¿no? Y Jesús también nos habla en medio del servicio, ¿no? No sé si a ustedes en campamento pues han tenido como la oportunidad de ver cómo Dios habla a sus vidas, ¿no? Pero creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De cómo Dios habla a nuestras vidas también cuando servimos, ¿no? Y en cuarto lugar, dice, busque un refugio en Dios a través de momentos de oración. Entonces, tal vez, por ejemplo, ¿quién más está? Creo que Orlando, tal vez puede buscar Filipenses 4 del 6 al 7. A ver, dice, por nada estoy afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, este versículo nos dice que en pocas palabras, no, como que debemos dejar todo en manos de Dios. Eso que nos inquieta, eso que tanto nos gusta inclusive, y, o sea, todo debemos dejarlo en manos de Dios. Y aquí me acuerdo yo de Ana, no sé si han leído en Ana, en Primera de Samuel, que, bueno, era una mujer estéril, ¿no? Y que fue a orar al templo, ¿no? Y que ella oraba de tal modo que el que estaba ahí pensaba que ella estaba ebria, pero no, en realidad ella estaba orando con todo su corazón, ella estaba derramando su corazón al Señor, y eso es lo que el Señor quiere también que hagamos nosotros, que podamos derramar nuestro corazón delante de Dios, que podamos orar con sinceridad, ¿no? Y bueno, de hecho creo que con Dios es con la persona con quien podemos hablar sinceramente, ¿no? Porque bueno, después de todo, Él nos conoce, ¿no? Él sabe todo de nosotros, pero nosotros necesitamos decírselo, ¿no? Con nuestras palabras. Y muchas veces caemos en pensar de que la oración es repetir palabras o buscar tener como las palabras más refinadas, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Pero tenemos que entender que hablar con Dios debe ser un momento de sinceridad, debe ser algo con honestidad, no pensar en que tenemos que buscar, no sé, la mejor manera, el mejor momento o bueno, cosas así, ¿no? Sino que podemos hacerlo inclusive en cualquier lugar en el que nos encontremos, ¿no? Bueno, vamos al siguiente punto. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos avanzando ya. Vamos a hablar ahora acerca del tiempo del devocional. No sé quién de aquí tenga un tiempo de devocional, pero bueno, vamos a hablar sobre este tema, ¿ya? Un tiempo de devocional es básicamente un tiempo de comunión con Dios, un tiempo especial que apartas para escuchar a Dios y platicar con Él. Es decir, en el día si tú dices, no sé, voy a hacer mi devocional a las 8 de la mañana, ese tiempo tú lo apartas, ¿no? O sea, la idea es que tú lo puedas apartar, que puedas estar tú sola con el Señor, sin tu teléfono, sin el WhatsApp ahí con tus miles de chats, sin Facebook y los memes, sin tantas cosas, ¿no? Sino es un tiempo tuyo con el Señor a solas, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí. La característica más importante de un devocional y lo que lo hace diferente de un tiempo de lectura o de una prédica o de ir a la iglesia o de muchas otras actividades es que un tiempo de devocional tiene un énfasis en la aplicación práctica de lo que Dios te está diciendo. Quiere decir, por ejemplo,
no sé, hoy leí un versículo acerca, en Primera de Tesalonicenses 4:3, que dice, la voluntad de Dios es que sean santos, así que aléjense de todo pecado sexual. Entonces, por ejemplo, eso parece, eso estamos leyendo, ¿no? Entonces, el devocional podemos hacerlo de tal manera que podamos escribir en una parte qué es lo que dice el versículo, ¿no? Bueno, el versículo de hoy me dice tal, tal, tal. Pero también no solo debe de quedarse en un conocimiento y hasta ahí, sino también que un devocional tiene que darnos como pautas de qué es lo que tenemos que hacer en la vida práctica. Entonces, si yo leo esto, que la voluntad de Dios es que sean santas y que nos apartemos de todo pecado sexual, y si justo yo estoy pasando por algo, no sé, me gusta ver pornografía o estoy viendo en redes sociales imágenes que no son buenas. Entonces, si el Señor nos está hablando a nosotros de esa manera, entonces debemos buscar una manera práctica. Tal vez si es Facebook donde estoy viendo tantas cosas, entonces, bueno, la aplicación práctica es que yo tal vez deje de ver Facebook. No sé, seamos radicales en cosas que no nos llevan a algo bueno, ¿no? Si tal vez yo estoy manteniendo conversaciones que son incorrectas con alguien acerca de este tema, pues entonces cortar esa comunicación, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Que podamos sacar cosas prácticas, ¿no? O bueno, voy a buscar a alguien que me ayude en este tema porque ya sé que no está correcto, ¿no? No sé si me di a entender. Sí. Un devocional es algo en que podamos sacar cosas prácticas, que no solo nos quedemos con el conocimiento de que Dios no quiere esto, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Aquí hay pasos o sugerencias de cómo realizar un devocional, ¿no? Bueno, y el primer punto dice, determina una hora fija para hacer tu devocional y apégate a ese horario. No intentes hacer tu devocional en un tiempo libre. Tal vez decimos como, bueno, hoy me voy a levantar y voy a hacer los deberes porque tengo muchísimo y la hora de entrega es hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Voy a hacer y después voy a limpiar mi casa, no sé, y después tengo que salir a hacer algo y el último tiempo que me queda, ese tiempo se lo doy a Dios, ¿no? Si tengo tiempo libre, hoy lo hago, ¿no? Pero bueno, a veces no tenemos tiempo libre en realidad, o nos distraemos mucho con las cosas que se nos va la hora, ¿no? Entonces, poder buscar, si en realidad nosotros queremos tener un tiempo devocional con Dios, poder buscar un tiempo y decir, bueno, voy a intentar al menos hacerlo en este horario, ¿no? Yo creo que es bueno buscar un horario donde tal vez no haya muchas interrupciones en las casas, no, al menos en mi casa siempre hay bulla y cosas así, pero tal vez tratar de buscar un tiempo que puedas como estar solo pensando en esto, ¿no? Dice el segundo punto, elige un libro y haz tu devocional en él desde el principio hasta el final. O sea, si yo decido estudiar el libro de Proverbios, como decían en campamento, no, día 1 del mes voy a estudiar Proverbios 1, pero bueno, la idea es que podamos abrir un libro y podamos terminar ese libro. Yo también hacía antes de que abría la Biblia y decía, bueno, donde caiga el dedo, eso voy a leer. No sé si algunos de ustedes han hecho eso, no, pero bueno, bueno, esto no es recomendable, ¿no? Porque obviamente omitimos muchas cosas como ¿cómo es? El trasfondo, ¿no? De lo que quiere decir y podemos incluso llegar a malinterpretar versículos, no por eso, porque no sabemos el contexto. Entonces, la idea es que podamos buscar un libro, si yo quiero estudiar Filipenses, por ejemplo, o los evangelios, por empezar desde el 1 hasta terminarlo, ¿no? Bueno, aquí yo puse una frase que me gustó mucho, dice, la Biblia es una carta de amor que Dios te escribió, así que toma un libro y hasta el comienzo y no lo dejes hasta que lo termines, ¿no? Entonces, no debemos ver la Biblia como un libro de reglamentos, sino como una carta de amor que el Señor nos ha escrito, como consejos que el Señor nos ha escrito de cómo poder llevar una vida mejor, ¿no? Bueno, el tercer punto dice, fija un lugar en tu casa. Ten un lugar fijo. Ten un lugar fijo, ¿no? Y bueno, al menos en mi caso yo hago mi devocional en mi cuarto, ¿no? Porque, o sea, es donde pueda estar como solamente yo y nada más, ¿no? Entonces, eso también podrías hacer tú, buscar un lugar en tu casa donde puedas estar sin distracciones, ¿no? Y como cuarto punto dice, ten todas las cosas listas que vas a necesitar. Tal vez necesites una Biblia, un cuaderno, un lápiz, un sacapunta, o yo qué sé, no sé, las plumas de colores, si eres la chica que usa los colores, yo qué sé.
todo puedes tenerlo en un solo lugar para que no tengas que decir, ah, bueno, voy a buscar el cuaderno y después, ay, me olvidé el lápiz, voy a buscar el lápiz. Entonces tratar de tener todo listo para poder. La cosa es como evitar tantas interrupciones. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. La alabanza y la adoración nos ayudan a mantener nuestra relación con Dios. Y si yo les pregunto, ¿qué es alabanza y adoración? Respóndanse solo ustedes, ¿ya? No tienen que abrir su micrófono. ¿Qué es la alabanza y adoración? ¿O qué es lo que entiendes por alabanza y adoración? Bueno, muchas veces relacionamos la alabanza y la adoración con un tiempo especial cuando vamos a la iglesia, ¿no? Sin embargo, alabar o cantar al Señor no es la única forma de hacerlo, sino también le alabamos con nuestra vida, con lo que hacemos, cuando oramos, cuando hablamos de otros acerca de Cristo, cuando servimos. En todo momento estamos o deberíamos estar alabando y adorando al Señor, ¿no? Y bueno, vamos a definir alabanza. Alabanza significa elogiar, ¿no? Elogiar a alguien por sus cualidades, por sus atributos, y es lo que hacemos con Dios o lo que se supone que deberíamos hacer con el Señor. Y alabarlo por sus muchas maravillas que hace en nuestra vida, ¿no? Por sus muchas cualidades, sus muchos atributos, ¿no? En Salmo 103:1 dice, yo lo leo ya. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alabar a Dios debe incluir no solo lo que hablamos, sino dice acá el versículo, alabarlo con todo nuestro ser, o sea, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo. El versículo creo que es claro, ¿no? Y ahí podemos despejar esta duda de que pensamos que alabar es ir a la iglesia a cantar o cuando nos reunimos en el campamento a cantar, ¿no? Ahora vamos a ver qué es adoración. Adoración significa responder a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Significa que tenemos que agradar al Señor y darle la gloria. Un ejemplo de adoración que pueden buscar tal vez, o si no pueden escuchar también nomás, fue Abraham, ¿no? Cuando dio en sacrificio a su hijo, ¿no? En Génesis 22:5 dice, Abraham subió al monte para adorar al Señor y ahí ofrecerle a su hijo Isaac. Entonces, miren, aquí vemos como un versículo que también nos afirma que alabar y adorar no es solo cantar, sino que en este caso Abraham lo iba a hacer con sus actos, ¿no? Él iba a adorar a Dios con lo que tenía, ¿no? Alabar y adorar a Dios por medio de las alabanzas es una de las muchas maneras de darle gloria. También debemos de fijarnos si cuando alabamos, cuando cantamos, no quiero decir que eso no es importante, sí es importante. Cuando cantamos incluso debemos hacerlo de manera consciente que sabemos lo que dice la canción, ¿no? No solo debería ser como repetir lo que dice el cantante, repetir lo que dice el líder de la alabanza en la iglesia, sino que podamos pensar realmente en lo que dice esa alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera también de ver la grandeza de Dios, inclusive también hay canciones que nos hacen pensar, ¿no? Acerca de cuán débiles somos, de dónde Dios nos sacó, de los planes de Dios. Entonces, sí tenemos que fijarnos mucho en cuando cantamos y qué es lo que decimos, ¿no? Y que pueda ser algo real que queremos decir, no solo sea como una simple repetición, porque entonces estamos desperdiciando el tiempo de la alabanza, ¿no? Y también ver, ¿no? Que, bueno, lo de la alabanza es un tema, ¿no? Y también lo de cantar en las iglesias, en los campamentos es un tema también, pero también tenemos que darnos cuenta que alabar a Dios con nuestras vidas tal vez no es algo fácil, ¿no? Pero es algo que tenemos que tratar de hacer, así como lo hizo Abraham, así como lo hicieron muchos otros en la Biblia, ¿no? Y adorar al Señor con nuestras vidas, ¿no? Porque si no, no es una adoración verdadera. Si solo estamos cantando en la iglesia o en el campamento y no estamos haciendo nada con nuestras vidas, entonces eso no es una adoración verdadera, ¿no? Y bueno, vamos con... Ya. Mi iglesia local en mi relación con Dios. Bueno, yo creo que acá mucho va a la iglesia, ¿no? O creo que en la mayoría asistimos a una iglesia, ¿no? Y bueno, si bien sabemos que el local, el edificio, ¿no? No es la iglesia, ¿no? Tal vez es lo que decimos, ¿no? Como mamá voy a la iglesia, ¿no? Pero solo aclarar, ¿no? Que la iglesia
somos el conjunto de cristianos, ¿no? Nosotros somos la iglesia, somos las personas que hemos recibido a Cristo nuestro Salvador y nos reunimos para orar a Dios, somos las personas somos la iglesia, ¿no? Y bueno, la comunión con Dios, si bien es cierto, debe ser personal y directa, ¿no? Pero también en la Biblia, no sé si también tal vez Génesis, si tiene su Biblia, puede buscar Hechos 10:25, mientras tanto, ¿no? Bueno, como les decía, ¿no? La comunión con Dios debe ser personal y directa, pero también Dios nos llama a que podamos ser parte de una comunidad de hermanos creyentes, ¿no? Con el fin de que seamos alentados unos a otros, con el fin de que podamos ser edificados por medio de la prédica, por medio de la alabanza, y que podamos reunirnos con más personas que comparten nuestra fe, ¿no? No sé si Génesis tienes el versículo. O no está ya. Ya, Mónica va a leer el versículo. Hola, sí. Ah, ya, Génesis. Ok. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Estás segura que es Hechos 10:25? Sí, Hechos 10:25. Hechos 10:25. Ajá. Entonces yo me equivoqué, ¿no? Pero acá la idea del versículo es, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino animémonos unos a otros, más ahora que el día de su venida se acerca, ¿no? Entonces, bueno, yo me equivoqué, entonces tal vez Romanos o algo así. Pero Hebreos, bueno, acá... Hebreos. Ah, ya, Hebreos 10:25. Bueno, lo leen ustedes. Bueno, pero acá encontramos que Dios nos dice, ¿no? que debemos tener una comunidad con la cual congregarnos, ¿no? Entonces, pensemos en eso, no pensemos en si tal vez estoy yendo a la iglesia porque sí, porque ya, porque me obligan, porque me invitaron y me veo como comprometida a ir, o en realidad estoy yendo a la iglesia porque quiero reunirme con más personas creyentes, porque quiero ser edificada, porque quiero ser alentada, ¿no? Entonces, eso también debemos de ver en nuestras vidas, ¿no? Y también significa que nuestra responsabilidad es velar por el prójimo. No solo ir y tal vez recibir, sino también saber que como parte de la iglesia tengo que preocuparme por mi prójimo, ¿no? Hasta que una pregunta, o si está claro. Sí. Aquí están algunos de ustedes. Y bueno, necesito una buena relación con Dios antes de servirle. Ahora vamos a ver esto que les decía al principio, ¿no? Que necesitamos una buena relación con el Señor antes de servirle y por qué debemos tenerlo, ¿no? Bueno, vamos a definir qué es servicio. Servicio es seguir el ejemplo de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿no? Si bien es cierto, Jesús no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, ¿no? Entonces, es eso, seguir el ejemplo de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Servir también implica dedicar nuestros recursos, tal vez nuestro tiempo, a veces nos va a requerir dinero, tu energía, no sé, muchas otras cosas, ¿no? Tal vez dejar de lado de hacer algo que te gusta, como ver películas, o tal vez dejar de salir a hacer algo, ¿no? De paseo. Servir al Señor implica mucho, ¿no? Y el servicio es un fruto que debe haber en nosotros los cristianos, ¿no? Poder tener la actitud que tuvo Cristo, ¿no? De venir y servir. Entonces, si nosotros somos cristianos, debemos de tener la misma actitud de Cristo, ¿no? De poder servir a los demás, ¿no? En Mateo 7:20, espero no haberme equivocado con la cita esta vez. Si alguien puede leerlo, porque ya no veo quién más está aquí en las cámaras, pero si alguien puede leerlo, Mateo 7:20. Dice, así que por sus frutos los conocerán. Este versículo también es otro de lo que también me llamó bastante la atención, ¿no? Porque es claro, ¿no? Por sus frutos lo conoceré. Y muchas veces, no sé si ustedes se han preguntado, pero tu vecino te reconoce como cristiano. Es una pregunta que a mí me hicieron en un momento y en realidad sí me dejó pensando bastante.
¿Tus vecinos saben que o te reconocen como una persona cristiana o ni siquiera saben, ¿no?, algo de ti, ¿no? O qué piensa tu familia, no la que vive al lado tuyo, sino la que vive fuera, ¿no? Cuando te ve, ellos ven que Cristo vive en ti, o tus amigos del colegio, tus amigos de la universidad ven a una persona cristiana, o a quién están viendo, ¿no? Entonces, el versículo es clave, ¿no? Es claro, ¿no? Por nuestros frutos nos conocerán, ¿no? Y bueno, acá vamos a ver 3 puntos de por qué debemos de tener una comunión con Dios antes de servirle, ¿no? Entonces, el primer punto dice, para saber que la gloria es para Dios. Muchas veces podemos caer en que nosotros hacemos algo y tal vez muchas personas te pueden decir como, uy, muchas gracias por lo que has hecho, y llegarnos a engañar o pensar que la gloria es para mí, como, bueno, esto es lo que yo hice, no, esto es lo que yo puedo hacer, sino saber que cuando servimos debe ser la gloria para Dios, ¿no? Porque es Dios obrando a través de nosotros mismos, ¿no? También debemos tener una comunión antes de servirle para saber cuál es nuestro don y fortalecerlo, ¿no? Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Debemos de saber como cuál es nuestro don, o orar para poder saber cuáles son nuestros dones para poder servirle al Señor, ¿no? Tal vez, no sé, tu don es, no sé, la enseñanza o el de exhortación, como veíamos la semana pasada, pero tal vez no sabemos que existe este don de exhortación o algo, si no estamos buscándolo al Señor en comunión, ¿no? No sé si me doy a entender. Y también para mostrar a Cristo a través de nuestro servicio, como les decía, tus vecinos saben que tú eres una persona cristiana, o solo en campamentos, o solo en la iglesia saben que eres una persona cristiana. ¿Cómo estamos reflejando nuestra vida, no? Y bueno, si nosotros vemos en la escritura quién es Cristo, pues entonces permitimos que el Señor trabaje en nuestras vidas y podemos reflejarlo, ¿no?, con nuestras vidas, ¿no?, en el momento en el que servimos. Y acá hay un punto que quiero tratar, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que hacemos, ¿no?, del servicio, ¿no? Pero yo quiero aclarar, tal vez yo creo que todos lo saben, pero igual vale aclarar que nuestras obras no nos salvan, como dice Efesios 2, 8 y 9. O sea, el servicio para Dios debe venir después de haber aceptado a Cristo en nuestros corazones. Debe ser un fruto, debe ser algo que nosotros querramos hacer. No es para ser salvos, porque nosotros solo somos salvos por medio del sacrificio de Jesús. Ahora, si nosotros pensamos que por nuestras acciones somos salvos, entonces quiere decir que estamos diciendo que Dios no es, o el sacrificio de Jesús no es suficiente para nuestras vidas. Y esto no debe ser así, ¿no? Nuestras obras deben de ser un fruto, más no la causa de hago obras porque me voy al cielo, porque de esta manera soy salva, cuando no es así, ¿no? Entonces sí, solo quería aclarar esto, tal vez todos lo sepan, tal vez alguno tenía, no sé, algún interrogante con esto, pero vale aclarar, no. Nuestro servicio es para el Señor, entonces igual saber que podemos hacer muchos servicios, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues entonces como que no vale nada, ¿no? Porque el Señor está más interesado en nosotros que en lo que nosotros podemos hacer. El Señor está más interesado en la vida de Erika, de Cali, de Nicole, de Rebeca, de Orlando, de Yamil, de Rommel, más que en lo que nosotros podamos hacer. No quiero decir que nuestro trabajo no vale, no, sino que el punto es que el Señor está interesado en nuestras vidas, no en lo que podamos hacer. Y bueno, vamos a concluir. Y acá puse que debemos meditar, dar gracias a Jesús y gracias a su sacrificio, porque es el medio por el cual hoy podemos disfrutar de una libre comunión con el Padre. La comunión con Dios es un privilegio y es su voluntad guiarnos para crecer cada día. Entonces, algo que yo estaba escuchando en una prédica es que en el Antiguo Testamento no podían tener una libre comunicación, no es que podían decir, bueno, ahorita voy a orar desde mi casa y el Señor me va a escuchar, ¿no? Pero esto sucede cuando Jesús viene como un sacrificio, ¿no? Entonces, desde ese momento nosotros podemos tener una libre comunión con Dios, ¿no? Y debemos tal vez, no sé si lo han hecho, ¿no? Pero pensar y dar gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de poder acceder libremente al Padre y poder aprovecharlo, ¿no? Poder
mantener una relación con el Señor. Yo sé que muchos de aquí tenemos mejores amigos o mejores amigas, ¿no? Y esta relación no nace a través de vernos cada campamento o algo así, ¿no? Sino de mantener una relación, ¿no? De mantener una comunicación, de poder invertir tiempo, de saber más de esta persona. Inclusive muchas veces digamos así, no, a mi amiga no le gusta eso. ¿Y por qué podemos decir eso? No lo decimos por decirlo, no lo decimos porque lo conocemos, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con el Señor. Podemos saber, no, el Señor no quiere esto para mi vida, o el Señor me dice que no me debo alejar de esto. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Ahora, si no conocemos del Señor o no tenemos una comunión íntima, difícilmente sabremos qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Qué es lo que le gusta que hagamos o no le gusta que hagamos, ¿no? Entonces, bueno, la intención de este estudio no es que podamos tener conocimiento en nuestra mente y ya, sino es que si tú no has tenido un tiempo de comunión con el Señor, un tiempo personal, que puedas entonces empezar a hacer uno, desafiarte a poder escoger un lugar, un tiempo, un libro y poder hacerlo, ¿no? Que puedas saber que al Señor le interesa, que Él te ama, y también que podemos servir mucho, ¿no? Ahora se viene la temporada de campamento, ¿no? Podemos servir mucho, ¿no? Pero el Señor está más interesado en ti como persona que en lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros también pasamos más tiempo con el Señor, sabemos la manera correcta de servirle, ¿no? Y nuestro servicio será mucho mejor, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes no tiene una pregunta, pues entonces podemos orar para terminar.